Efraín últimamente no me ha ayudado mucho cuando le digo que a cierta hora me avise. Así que le voy a pedir a la hermana Carolina que cuando yo vaya más o menos en unos 35 minutos me haga alguna seña, por favor, para saber que me quedan otros 30 más. A ver, tiempo. Bueno, quiero comenzar esta noche preguntándoles cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de sembrar, ¿no es cierto?, una semilla, ya sea de un frijol, de trigo, de cualquier otra, ¿no es cierto?, cualquier otro tipo de semilla. A mí me gustaría que levantaran su mano. ¿Cuántos han tenido la oportunidad? Porque muchas veces nosotros, ayudando a veces a los hijos cuando están en la escuela, en los primeros grados, ellos los hacen sembrar una semilla, un frijol, un frijolito, y lo entierran allí en la tierra, ¿no es cierto?, y esperan después de algunos días, le van poniendo agüita y de repente empiezan a ver que algo brota y luego es una planta. Lo que yo quiero compartir esta noche lleva por título: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y vamos a leer juntos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 23 al 26. Y usted está listo ahí con su Biblia, porque como decía el hermano, usted no sabe si en un momento nos falla acá los ingenieros o los computadores. Usted tiene su Biblia lista, ¿amén? Entonces, Juan capítulo 12, versículos 23 al 26, dice así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Entonces, recuerde el título: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. El Señor Jesucristo hizo uso de muchos ejemplos y parábolas para que los seres humanos, las personas que estaban con Él, pudiesen entender las verdades espirituales que eran tremendas y profundas. Él usó ejemplos del diario vivir para que ellos, al mirar eso, pudieran relacionarlo y pudieran entender una verdad espiritual más grande. ¿Amén? Entonces, Él dijo que el grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir. ¿Por qué? Cualquier semilla que nosotros plantemos, para que produzca algo, primeramente tiene que morir, primeramente tiene que ser enterrada, primeramente tiene que desaparecer de nuestra vista. Cuando nosotros enterramos una semilla, esa semilla la metemos en la tierra, la tapamos, ¿no es cierto?, y ya no la vemos, no vemos lo que está pasando ahí debajo, pero algo está pasando. Y al cabo de unos días, de unas semanas, nosotros vemos lo que sale, el producto de que esa semilla murió, por así decirlo. ¿Amén? Entonces dice la palabra del Señor que cualquier semilla, pero en este caso el Señor puso el ejemplo de la semilla, ¿no es cierto?, del trigo, para que pueda llevar fruto tiene que morir, tiene que ser enterrada. Y es un proceso maravilloso. Dice Marcos capítulo 4, versículos 27 y 28. Marcos capítulo 4, versículos 27 y 28. Y voy a partir un poquito antes. En el 26 dice: así es el reino de Dios, cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Amén. Entonces vemos ahí que hay un proceso. Si queremos tener un fruto, necesitamos que esa semilla muera, necesitamos que esa semilla sea enterrada. Y esa es la única forma necesaria, indispensable, vital, para que esta semilla pueda venir y producir fruto.
El versículo 23 y 24 que acabamos de leer en Juan capítulo 12 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, ahora es necesario, estábamos hablando de la semilla, pero ahora nosotros pasamos a ver que es necesario, era necesario que el Señor Jesucristo, al igual que esa semilla, muriera. Amén. Y dice, entonces Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y cuando Él dice ha llegado la hora, no se está refiriendo a esa hora de 60 minutos que usted está esperando que se cumpla para que yo termine el mensaje, no, sino que se refiere al tiempo designado por Dios. Si usted ha leído la palabra, se va a dar cuenta que en otros pasajes el Señor Jesucristo decía: aún no es mi tiempo, no ha llegado mi hora. Y los escritores bíblicos ponen allí que cuando lo querían atrapar o lo querían matar, no podían hacerlo, porque no era su hora, no era su tiempo. Y Dios tiene un tiempo para cada cosa. Amén. Dice Eclesiastés que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todas las cosas de Dios en el tiempo de Dios llevan un propósito y van a llevar un fruto bueno. Antes del tiempo de Dios, fuera del tiempo de Dios, no van a llevar un fruto bueno. Amén. Van a llevar frutos tristes, van a llevar situaciones amargas. Así que el Señor nos ayude a entender y a conocer el tiempo de Dios. De cierto os digo, cuando Él dice ha llegado mi hora, inmediatamente Él continúa con esto y dice de cierto, no es que le esté hablando al desierto, no, está diciendo, está afirmando, es como decir ciertamente, con seguridad. Y al repetirlo 2 veces está enfatizando algo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Entonces cuando Él estaba hablando que ahora ha llegado mi hora, estaba diciendo ya mi tiempo para dar mi vida, para morir, ha llegado. Y dice que cuando el grano de trigo cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. Amén. En este pasaje vemos que el Señor estaba ya cerca para ser crucificado y que en la muerte del Señor tenía un propósito. Si usted lee los versículos anteriores, usted se va a dar cuenta que había unos griegos, ¿no es cierto?, que se estaban acercando a Jesús, venían a Jerusalén para adorar y ellos querían conocer al Señor Jesús. Los griegos, ¿no es cierto?, son considerados en la Biblia como gentiles, es decir, no eran considerados del pueblo de Dios, pero habían algunos que se convertían al judaísmo, ¿no es cierto?, y seguían todas las leyes del pueblo de Israel, y ellos podían ir y entrar ahí en Jerusalén para adorar. Cuando ellos escucharon de Jesús, estos griegos querían conocerle. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado todas las grandes cosas, las maravillas, las sanidades, los milagros que el Señor estaba haciendo. Y ellos querían venir a conocer a ese Jesús. En ese tiempo, el pueblo judío, los líderes del pueblo de Israel, lo único que estaban haciendo era buscar una ocasión para matar al Señor Jesús. Sin embargo, esta gente que no era naturalmente del pueblo de Dios, estaban buscando conocer al Señor. Y el Señor les dice esto, la respuesta parece un poco extraña. Les dice, imagínense que ellos querían conocerle y dice, ha llegado mi hora, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Parecería un poco extraño. Pero lo que Él le estaba tratando de decir era de que, griegos, yo no soy la solución para ustedes humanamente hablando. Yo no soy el libertador que ustedes esperan, ni soy la persona que ustedes están esperando humanamente. Humanamente hablando, yo no voy a poder hacer nada por ustedes. Es necesario que yo entregue mi vida, es necesario que yo vaya a la cruz del Calvario, es necesario que yo muera por la humanidad para que ustedes puedan encontrar salvación en mí. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero si ellos lo entendieron o no, es otro asunto. ¿Amén? Porque muchas veces el Señor nos habla a nosotros y nosotros no entendemos. Nosotros no escuchamos lo que el Señor nos está diciendo. Y a veces ni siquiera indagamos un poco más para entender lo que el Señor nos quiere decir. Y después pasa el tiempo y decimos, esto era lo que el Señor me quería decir. ¿No le ha pasado a usted?
¿O a mí nomás me pasa? Si ellos se dieron cuenta o no, no lo sabemos. Pero lo que él le estaba diciendo, la única forma de que yo pueda hacer algo por ustedes es que yo muera. Y para subrayar este pensamiento, inmediatamente el Señor Jesucristo agrega el ejemplo, ¿no es cierto?, del grano de trigo. Él estaba diciendo que su tiempo había llegado. ¿Cuál tiempo había llegado? Era el tiempo en que él iba a sufrir, el tiempo que él había profetizado desde antes, que era necesario que el Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, fuera entregado, fuera maltratado, fuera crucificado. Pero en una parte él dijo que nadie le quita la vida, sino que él pone su vida. Él puso su vida por nosotros. ¿Amén? Amén. ¿Se imagina lo que es esto? Es una tremenda muestra de amor. Dijo, nadie me quita la vida, yo la voy a poner. Eso está en Juan 10:17 para que usted lo busque en su casa. ¿No escuché los aménes? Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor estaba hablando de la necesidad absoluta de su muerte. No había otra forma de que el Señor pudiese rescatar a la humanidad, sino era a través del derramamiento de sangre. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario y Él derramara su sangre por nosotros. Algunos no quieren en estos tiempos predicar de la sangre de Cristo, porque dicen, no, eso asusta a la gente, tan sangrientos. Pero si no fuera por la sangre de Cristo, ninguno de nosotros estaría aquí en este momento. Si no fuera por el Cordero de Dios inmolado, nosotros no hubiéramos tenido esta nueva vida que tenemos. Entonces el Señor Jesucristo usa este ejemplo. ¿Sabe usted que justamente en el tiempo que el pueblo de Israel había sembrado y había cosechado, estaban ellos celebrando la fiesta de las cosechas, había recién casi terminado eso, entonces tenían claro en su mente la imagen de lo que era sembrar? ¿Amén? Amén. Y Él dice la palabra que a través de su muerte, Él iba a llevar mucho fruto. Y ya lo vamos a ver en unos minutos. Mire que el Señor Jesucristo comenzó a anunciar su muerte. Dice Mateo capítulo 16, versículo 21. De cierto, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo les decía hace unos mensajes atrás que si a usted le dijeran que usted tal día, tal hora, usted va a morir, ¿qué haría? ¿Se recuerdan? ¿Cuántos recuerdan de ese mensaje? Le dije, se pondría nervioso, ¿qué es lo que haría? O diría, voy a hacer todo lo que no hice, voy a viajar por el mundo, dicen algunos por allí, voy a hacer esto y esto que no alcancé a hacer. O nos desesperaríamos, ¿qué pasaría? El Señor Jesucristo ya estaba anunciando que su tiempo había venido, porque Él tenía una comunión tal con el Padre y con el Espíritu Santo, que cuando llega su tiempo, el Señor ya le avisó a Él, el tiempo viene. Y así mismo el Señor, si nosotros tenemos comunión con Él, Él nos va avisando las cosas de antemano. Y Él nos va preparando para que nosotros estemos bien con el Señor, estemos a cuenta, pero también estemos haciendo las cosas que tenemos que hacer, las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Amén. Amén. Decía el pastor que se está entrando en un periodo, ¿no es cierto?, de ayuno y oración, porque nosotros no sabemos, humanamente hablando, los cambios que pueden venir. Pero por el Espíritu Santo nosotros entendemos que estamos llegando y estamos entrando a tiempos peligrosos. Y mientras más nos acerquemos a la recta final, a la venida de Cristo, los tiempos van a ir siendo más peligrosos. Y nosotros hemos visto cambios tremendos que ya se han dado, ¿no es cierto?, a nivel de los Estados Unidos y a nivel mundial. Entonces, ahora hay otras cosas que se están desenvolviendo en el escenario mundial y nosotros tenemos que estar atentos. Decía la palabra del Señor
que cuando nosotros empecemos a ver que todas estas cosas comienzan a suceder, ¿usted sabe cómo el mundo aborrece a Israel? ¿Usted sabe del tratado de Irán, el tratado que está haciendo Estados Unidos con Irán? Que a la larga es un tratado que va a perjudicar a Israel. ¿Usted sabe las cosas que se están moviendo, como decía el pastor? El Papa va a venir por primera vez a hablar a las Naciones Unidas en toda la historia que tiene las Naciones Unidas, que cumplen 70 años. Entonces están sucediendo cosas tremendas que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta. ¿Para qué? ¿Para que nos desesperemos y entremos en temor y en pánico? No. Para que levantemos nuestros ojos y miremos hacia arriba, porque nuestra redención está cerca. ¡Aleluya! Entonces el Señor Jesús comenzó a anunciar su muerte y dijo que le era necesario padecer mucho y ser muerto. ¿Por qué le era necesario? Porque dice Lucas capítulo 24, versículo 44, dice la palabra del Señor que era necesario para cumplir lo que estaba en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Lucas 24, 44. Y diciendo esto, 44. También sé un poquito de inglés. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y usted sabe que en la palabra, en todo el Antiguo Testamento, se anunciaba el nacimiento de Jesús, pero también se anunciaba su muerte. Se anunciaba la muerte del Mesías, que iba a ser la muerte que nos iba a redimir, que iba a redimir a la humanidad, a la raza caída. Aleluya. Entonces, ¿por qué era necesario que el Señor muriera? Para que se cumpliera lo que estaba dicho en la Escritura. Porque la palabra del Señor dice que Él es Dios y lo que Él dice, lo hace. Amén, gloria a Dios. Él no es como las personas, como nosotros, ¿no es cierto? Los humanos, que muchas veces la gente dice, sí, ahí voy a estar. Ahí mero y no llega. El problema es que nos dijo cuándo, ¿me entiendes? Entonces el Señor no, lo que estaba escrito se cumplió. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice lo hace. Qué bueno, qué gran Dios tenemos nosotros, amén. Amén. Era necesario para redimirnos del pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. No, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con qué fuimos rescatados. Con la sangre. Con la sangre, no cualquier sangre, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Entonces era necesario que el Señor muriera. Era necesario para comprar la iglesia del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿con qué? Con su propia sangre. Aleluya. Era necesario, cuando el Señor dice que le era necesario, es porque realmente le era necesario. Porque era necesario llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces era necesario que el Señor Jesucristo padeciese y muriese por nosotros.
Gloria a Dios. ¿Está contento de que el Señor Jesucristo dio su vida? Amén. Gloria a Dios. Entonces hemos entendido de que el Señor habló este ejemplo de el grano de trigo, que era necesario que el grano de trigo cayera en la tierra y muriera, porque si no caía en la tierra y moría, iba a quedar solo. Pero si moría, iba a llevar mucho fruto. Amén. Y luego vimos de que era necesario que el Señor Jesucristo muriera como el grano de trigo, porque a través de su muerte sustituta de nuestro lugar, que nos correspondía a nosotros morir en ese lugar, nosotros pudimos alcanzar salvación y perdón de pecado, pudimos ser redimidos, amén, pudimos tener una nueva esperanza viva. Amén. Aleluya. Pero ahora vamos a pasar a la parte que probablemente no nos gusta escuchar, que es que nosotros debemos caer en la tierra, figurativamente hablando, y morir también. ¿No escuché amén? Amén. Pero dice, si muere, si ese grano de trigo cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. Si el grano se rinde a la muerte, en lugar de ser un grano, puede llegar a ser 100 granos. Amén. Pero usted puede decir, no, yo quiero guardar este granito que tengo acá, lo voy a guardar. Y puede durarle 1000 años, pero va a quedar solo. Pero si usted lo entierra, si ese grano muere, ese grano va a llevar mucho fruto. Aleluya. Amén. Entonces hay gente que no quiere morir, se resiste a morir. Y no me estoy refiriendo físicamente. Amén. Me estoy refiriendo en el sentido espiritual. ¿Qué es lo que es morir? Es renunciar a nosotros mismos, es negarnos a nosotros mismos. Es cuando nuestra voluntad y la voluntad de Dios están en conflicto, se cruzan, decidimos la voluntad de Dios. Amén. Sin resistirnos, sin renegar. Entonces, de la misma manera, nosotros como seguidores del Señor Jesucristo, como discípulos del Señor, tenemos que estar dispuestos a morir para llevar fruto para Cristo. Algunos aman su vida más que a Dios, algunos aman su cuerpo más que a Dios. Y se miran ahí, ¿no es cierto? Y si no, miren las selfies en el Facebook. A veces en el mismo día ya cambian 2 o 3 veces. Ay, se ríen, por algo será, ¿no? Algunos piensan que se están cuidando mucho, ¿no es cierto?, físicamente, y tratan de no tener arrugas por acá, allá, tratan de taparse estos rayitos que me están saliendo a mí un poco más y más. Pero ¿sabe qué? El lugar, no le estoy diciendo que no se arregle, no vaya a malinterpretar, pero en lugar de estar tan preocupados en eso, debiéramos estar enterrando nuestras vidas en la presencia de Dios para que el poder, el mover de Dios, el propósito de Dios pueda fluir a través de nosotros, para que la obra de Dios pueda seguir adelante, para que el reino de Dios pueda avanzar. Porque si no, lo que vamos a hacer, vamos a estar oxidándonos y no guardándonos. Cuando usted cree que está más guardadito es cuando está más oxidándose allí. Y el apóstol Pablo decía, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15, 2 de Corintios 12, 15, que él con el mayor placer gastaría lo suyo. 2 de Corintios 12, 15, y aún él mismo se gastaría por amor, le dice a los corintios, por vuestras almas. Es decir, si usted se fija, el apóstol Pablo fue una persona que, como vimos en otras oportunidades, sufrió por Cristo, padeció por Cristo. Y él estaba dispuesto a entregarlo todo por el amor al Señor Jesucristo, para que el propósito de Dios se cumpliera. Y él dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, sin mentir, porque sé que muchos podrían decir, pero sin mentir,
decir que vas a ir a morir, porque la cruz era un instrumento de muerte, era un instrumento de ejecución. Tome su cruz cada día y sígame. Y a veces eso significa un morir a nuestros propios derechos. ¿Cuánta gente no está en el propósito de Dios porque el líder o alguien le dijo algo y le pareció mal? Y tiró todo, dejó todo. Pero decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando nosotros estamos realmente crucificados con Cristo, cuando nosotros estamos muertos, esas cosas no van a salir en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé cuántos de ustedes, y yo no sé cuántos de ustedes han estado, han presenciado, han tenido que ir a enterrar a un familiar suyo y han estado ahí frente a un cuerpo muerto. A ver, levanten la mano, ¿cuántos han tenido esa oportunidad? ¿Han tenido que ir a enterrar a alguna persona, algún familiar, el cuerpo de algún familiar? Y cuando usted ve ahí el cajón y el ataúd, mire, aunque usted se pare ahí encima del ataúd, se tire llorando y gritando, y si usted lo quiere hacer, hágalo, está bien, el Señor para eso creó, ¿no es cierto?, las emociones, y necesitan a veces salir, sobre todo en los momentos difíciles. Pero aunque usted se tire ahí encima y llore, la persona que está muerta no puede hacer nada, no va a hacer nada, porque está muerto. Aunque usted venga y tome el mejor ramo de flores, ramilletes o coronas, como le llaman, la más grande, la más colorida, la más cara, y usted la lleva, esa persona que está muerta no va a poder hacer nada, no le va a decir, oh, gracias. ¿Me entiende? Porque está muerto. Usted le puede decir cosas feas y la persona no le va a decir nada. Usted le puede decir cosas bonitas y la persona no va a reaccionar porque está muerto. Y nosotros, dice la palabra, que debemos estar muertos al pecado, pero vivos para Dios. Aleluya. Eso quiere decir que cuando vemos esos momentos difíciles, nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos para vivir para Él. Porque vamos a ser probados. Y esa es la única manera que el oro sea perfeccionado, sea purificado. Vamos a ser probados de diferentes maneras. Y se va a ver si nosotros realmente estamos tomando nuestra cruz. Si realmente nosotros estamos muriendo a nosotros mismos para seguir a Cristo. Si usted a la primera problema que viene, usted sale corriendo. Si usted a la primera dificultad, usted deja todo. Y a usted no le interesa lo que Dios lo llamó a hacer, entonces usted no está siguiendo a Cristo. Usted está siguiendo sus emociones, sus sentimientos, sus opiniones, lo que usted quiera, pero no está siguiendo a Cristo. Y la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 12, versículos 25 y 26, inmediatamente después del ejemplo que da el Señor del grano de trigo, nos dice, el que ama su vida, la perderá. Juan capítulo 12, versículos 25 y 26. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, hay una necesidad. Nosotros debemos, figurativamente hablando, caer en la tierra como el grano de trigo y morir. A ver, ¿cuántos de aquí quieren morir? Sí. Espiritualmente hablando, digo, hermanos, ¿saben? Levanten su mano. Ay, Señor, ayúdanos, Señor. Dice la palabra del Señor que el que ama su vida, a veces amamos tanto nuestras cosas que no queremos perder nada. ¿Y sabe usted que cuando nos aferramos tanto estamos perdiéndolo todo? Porque estamos perdiendo lo que Dios tiene para nosotros.
Estamos perdiendo el llamado de Dios, estamos perdiendo la visión de Dios, el propósito de Dios. Pero estamos ahí aferrados a cosas. Y el Señor nos dice, deja esto. Y no queremos. Deja esto otro, tampoco queremos. Entonces ya queremos que se nos predique el Evangelio de eso que solamente dice, el Señor te quiere bendecir y te quiere dar esto y lo otro. Ahí sí, amén, amén, amén. Pero cuando el Señor nos dice que tenemos que morir a nosotros mismos, ya cambia la cosa. ¿Y sabe usted que la palabra de Dios nos repite muchas veces acerca de esto? Vamos a ir viendo algunos versículos. Mateo capítulo 10, versículo 39, para que usted se dé cuenta que no es una cosa que se me ocurrió. Y cuando el Señor lo repite tantas veces en la palabra, porque quiere decir que es algo importante. Mateo 10, 39 dice, el que haya su vida, la perderá. Me saqué un boleto de la lotería, soy feliz, soy feliz. Pero a veces eso puede ser su perdición. Así que déjese de andar comprando boletos de la lotería. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 16, versículo 24. Usted se va a dar cuenta que varias veces el Señor habla de lo mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Usted se puede dar cuenta, puede entender, puede percibir lo que es negarse a sí mismo. Quiero esto, quiero. Pero eso va en contra de la voluntad de Dios. Te niegas. No es que a lo mejor tus emociones y tus sentimientos no sigan queriendo eso. Pero tú te niegas. Porque tú te consideras muerto al pecado y vivo para Dios. Porque tú consideras la voluntad de Dios más importante que tu voluntad. A veces hay gente que dice, no, yo voy a hacer esto y así lo voy a hacer porque no importa lo que tú me digas, así lo voy a hacer. No quieren morir, están vivitos y coleando, decimos en mi país. Una tremenda y solemne verdad, hermano, está en el versículo 24 de Juan, donde dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Cristo murió para que diese fruto. Y nosotros como discípulos del Señor no vamos a morir para hacer una muerte, ¿no es cierto?, redentora de la humanidad, no. Pero nosotros tenemos que seguir a Cristo imitándolo en todo, estando dispuestos a sacrificarnos por causa de Cristo y del Evangelio. Miren, todos nosotros estamos aquí, re bien, en la iglesia. Pero yo me he preguntado varias veces, ¿qué pasaría si las cosas siguen así como están y comienza una persecución en contra de la iglesia del Señor? Y usted sabe que en ese momento quizás usted va a querer congregarse y a lo mejor ya no lo va a poder. En ese momento usted va a estar llamando a la pastora, al pastor, a su líder. Ahora sí, ¿dónde va a ser la célula? Y antes era su líder el que lo llamaba y usted no contestaba y usted se hacía el que no escuchaba ni respondía a los mensajes. Pero cuando usted se dé cuenta, ¿sabe qué? Lamentablemente cuando las cosas se pierden, se valoran. Cuando un ser amado se pierde, se valora. Ahí usted se da cuenta de lo bueno que era, lo esto que hizo, y etcétera, etcétera. Pero cuando la persona está viva, cuando el líder está vivo, ay, usted cómo habla del líder, cómo le molesta, cómo le desobedece, cómo se porta en rebeldía. No, obedezca ahora, hermano, para que cuando el líder parta, usted tenga su conciencia tranquila. Amén. Usted sepa que hizo todo lo que tenía que hacer. Dice la palabra del Señor que el negarse a sí mismo quiere decir negarse a todos los deseos, a todas las cosas humanas que van en contra de la voluntad de Dios. Mire, un joven, por ejemplo, que diga, yo quiero estudiar tal cosa, y estos son mis planes, yo quiero estudiar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y el Señor viene y le dice, con una palabra de Dios, le dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero que tú te vayas por este camino y estudies tal otra cosa. Y ese joven queda, ¿no es cierto?, en un punto en que tiene que tomar una decisión. ¿Mi voluntad o tu voluntad? Usted sabe que el Señor Jesucristo también
también pasó por eso. Dice la palabra que cuando Él estaba ya a punto de ser crucificado, Él estaba orando, porque en los momentos más difíciles de la vida, el Señor siempre buscó al Padre Celestial. En los momentos más difíciles de tu vida, tú también tienes que buscar la comunión con Dios, la comunión con el Padre Celestial. Y Él decía, Señor, Padre, porque Él estaba sujeto a la humanidad igual que usted y yo. Él sintió frío, sintió hambre, sintió tristeza en momentos. ¿Usted cree que cuando José, el padre terrenal, el tutor que él tuvo durante su vida, murió, ¿usted cree que Jesús no sintió tristeza? Él la sintió. Y cuando Él estaba a punto, hermanos, de ir a la cruz, Él dice, Señor, si fuera posible que pase de mí esta copa, es decir, si existiera otra posibilidad de que yo no tuviese que tomar esta copa, esa copa significaba su muerte, esa copa significaba la destrucción, ¿no es cierto?, física de su vida, esa copa significaba sufrimiento. Sin embargo, Él dijo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, porque para esto he nacido, para esto he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, cuando nuestra voluntad se confronta a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Eso significa negarse. Miren, yo conocí una hermana misionera que abrió los institutos bíblicos en Chile de las Asambleas de Dios, en la región donde yo estaba, y ella nos contaba que era una mujer usada por el Señor. Era una mujer, siempre he dicho esto, que no tenía una tremenda voz de cantante, ni quizás tenía grandes dotes de instrumentista. Sin embargo, ella agarraba una guitarra y ella empezaba, abría su boca para alabar al Señor, y una congregación de 200 o más personas al instante eran poco menos que trasladadas a la presencia de Dios. Y ¿sabe? Ella estaba de novia cuando ella recibió el llamado de Dios para ir de misionera a Chile. Y el novio recibió un llamado de Dios para irse a otro lado. Y ella decidió hacer la voluntad de Dios. Decidió enterrar sus emociones, sus sentimientos, sus planes en la presencia de Dios. Y ha sido una mujer de tremenda bendición a miles. Es más, ella grababa canciones donde cantaba en el Espíritu y usted las ponía y usted empezaba a alabar al Señor, fluía. Eso aparte del ministerio que tenía de enseñanza. Es necesario morir. Hay una canción que canta un cantante guatemalteco, si no me equivoco, que dice, no basta solo con querer hacer las cosas. Es que yo quiero hacer esto. Es necesario morir. No basta solo con decir, yo quiero esto y lo otro. Hay que dar pasos. Jesús dio pasos llevando la cruz, que le llevó a su muerte, pero esa muerte nos trajo a nosotros vida. Amén. Gloria a Dios. Y hay momentos en que nosotros somos confrontados con el Señor. Amén. Hace 5 años atrás, yo estaba trabajando para un distrito escolar y ganaban bastante bien. Pero ¿sabe qué? Yo dentro de mí tenía un llamado de Dios. Y el Señor trajo a un siervo de Dios y que estaba acompañando yo a unas conferencias que estaba dando en una iglesia, y de repente de la nada se dio vuelta y me miró y me dijo, ¿te llamó el Señor para ser maestra de matemáticas o ministro de la palabra? Cuando me dijo eso, esas palabras traspasaron mi ser. Y yo le dije, ministro de la palabra. Porque cuando el Señor lo llama a uno tiene que seguir la voz del Señor hasta el final. Y eso va a implicar a veces sacrificios, a veces va a implicar no tener cosas que tú pudieras tener. Pero ¿sabes qué? Nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. El carro del año que tú puedes tener o no
ahí, te los choca y se acabó. Amén. Pero las cosas que no se ven son eternas, aleluya. Y nosotros tenemos que mirar lo eterno. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39 dice así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija, ¿escuchó? Más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Krama, tengo una palabra del Señor. Si tú estabas pidiendo por la vida de una persona y el Señor se llevó a esa persona y tú no sigues al Señor Jesucristo, tú no le amas. Porque dice la palabra claramente que el que ama padre o madre más que a él, no es digno de él. Hermanos, antes de que mi hermano partiera a la presencia del Señor hace 3 meses, yo clamé al Señor por él. Yo le pedí a los hermanos intercesores, ayúdenme a orar. Yo lloré. Le pedí, Señor, dale vida, dale vida, dale vida. Y el Señor se lo llevó. ¿Voy a dejar al Señor por eso? No. Más que nunca sigo adelante porque sé que un día le voy a ver. Y no solamente a mi hermano, sino que voy a ver a mi Rey y Salvador, al Señor Jesucristo, que me lavó y tomó mis pecados con su sangre. ¡Aleluya! Algunos no quieren venir a la iglesia porque su esposo no viene. No, es que él no quiere, ya entonces yo no voy. No, porque la salvación es personal. Algunos no quieren ir porque sus hijos no sirven. Algunos jóvenes dicen la excusa, no, es que mi padre, mi madre no quiere venir. Es una excusa. Nosotros tenemos que servir y seguir al Señor con todo. Amén. Como dirían los americanos, no matter what. No importando lo que pase, tenemos que seguir al Señor. Hermanos, y quizás decirlo es fácil, pero cuando usted está en el momento es difícil. ¿Me entiende? Pero el Señor te va a dar la fuerza si tú tomas una decisión de seguirle a Él. Amén. Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante dice, Lucas 14, 25 en adelante. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Se fija lo que dice allí? Le está diciendo al Señor que usted aborrezca a su familia, que usted odie a sus familiares. No. Lo que está diciendo allí es un modismo hebreo comparativo, que está diciendo que frente a su amor por el Señor Jesucristo, todos los otros amores que usted pueda tener lleguen a parecer como que son un odio, como que usted los aborrece. Pero no es que le esté diciendo que usted los aborrezca, sino quiere decir que su amor por el Señor es tan grande que comparativamente hablando todo lo otro queda pequeñito. Que si en un momento lo ponen a usted entre la espada y la pared y le dicen, o tu Cristo, o yo, le dice su esposo o su esposa, porque ahí es como que cuando más se da la cosa, usted dice, mi Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. De Mateo 16, 24 al 26. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma?
Marcos capítulo 8, versículos 34 al 38. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Gloria a Dios. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día significa perseverancia. Porque usted puede partir bien y terminar mal, si usted no persevera en las cosas del Señor. Amén. Entonces, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí, este la salvará. El negarse a sí mismo significa despojarse. Estoy segura que todos nosotros, cuando lleguemos a casa en esta noche, nos vamos a despojar de algunas ropas, ¿no es cierto?, de algunos zapatos, de algunas cosas, y nos vamos a poner nuestros pijamitas cómodos, ¿no es cierto?, nuestros slippers. Nos despojamos. El negarse es despojarse, es dejar cosas. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Él, hermanos, vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2. Él se despojó a sí mismo. Él no nos está pidiendo algo que Él no hizo. Él nos está pidiendo algo que Él hizo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Por tanto, 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló todavía, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice la palabra, de los que están arriba en el cielo, debajo de la tierra, en todo lugar. Amén. Entonces tenemos el ejemplo máximo. Pero también tenemos otros ejemplos en la Biblia, y con esto ya voy a ir terminando. Abraham, el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y si nosotros, el Señor nos dijera a nosotros: sal de este lugar que te voy a mandar allá, no sé, a La Pita, te voy a mandar a otro país, a otro lugar, te voy a mandar a comenzar algo de la nada, y estamos acostumbraditos aquí al aire acondicionado y a todas las comodidades, ¿iríamos? Es tremendo, hermanos. Abraham salió de su lugar y él dice la palabra que no sabía dónde iba, pero iba siguiendo lo que el Señor le había dicho. Y él llegó a convertirse y ser llamado en la Biblia amigo de Dios. Amén. ¿No le gustaría a usted ser amigo de Dios? Amén. Muchos dicen: no, yo tengo 1000 amigos en el Facebook, 500 amigos en el Facebook. Pero tenemos que ser considerados amigos de Dios. Porque ese es el mejor amigo que podemos tener. El amigo sincero, el amigo que nos falla, el amigo que nos entiende, el amigo que nos corrige, el amigo que nos dirige, el amigo que nos dice la verdad, el amigo que nos bendice. Aleluya. Amén. Y no es esa foto que ponen, una foto de un Jesús que dice: acéptame, ahí lo ponen en Facebook para que usted le ponga un like. No, ese no es ese Jesús el que estoy predicando acá. Otro ejemplo de alguien que se despoja fue Moisés. Moisés era un hombre criado en el palacio de Faraón, un hombre que tenía lo máximo de todas las cosas que pudiera tener una persona en ese tiempo. Sin embargo, él sacrificó su carrera, sacrificó todo lo que tenía aquí en la tierra para poder cumplir el propósito de Dios y ser el libertador del pueblo de Israel. Amén. Aleluya. Y los hermanos pescadores de Galilea que el Señor llamó, dice la palabra, que dejando sus redes, dejando sus cosas, algunos dejaron su padre ahí en la barca, le siguieron. Y fueron
los primeros discípulos del Señor, también llamados apóstoles. Aleluya. Entonces cuando el Señor nos llama a nosotros a cambiar, a despojarnos, a dejar las cosas de la carne, porque dice la palabra de Dios que los deseos de la carne son contra el Espíritu. Hacer morir las obras de la carne. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a negarnos? ¿Vamos a tomar la cruz? Alguien dice por ahí, ay hermano, esta es mi cruz, y muestran a la esposa o al esposo. No, esa no es tu cruz, tu esposo no es tu cruz, tu esposa no es tu cruz. No te equivoques. Ay hermano, lo llevo cargando tantos años. Juan 10:18 dice que tomar la cruz es negarse a hacer nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de Dios. Tomar la cruz es morir a sí mismo, es negarse a sí mismo. El Señor Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Eso es tomar la cruz, es voluntariamente rendirse a Cristo, decir, Señor, aquí estoy, no sea mi voluntad, sino la tuya. Oh, pero es que yo me quería casar con esta persona, pero el Señor te está diciendo que no, que esa no es la persona de Dios para tu vida, entonces tú dices, no, renuncio. ¿Se fueron los amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces la cruz, hermanos, es negarse a sí mismo, es no vivir para nosotros, sino vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Segunda de Corintios 5:15. Tomar la cruz quiere decir que nosotros no nos vamos a agradar a nosotros mismos, sino que vamos a agradarlo a Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice, y por todos murió. Recuerden que el Señor Jesucristo tomó la cruz. Amén. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel, uno atrás, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan. ¿No vivan para qué? Para sí. Es decir, el Señor murió por mí para que yo ya no viva para mí. A ver, dígalo usted, apropiese. El Señor Jesucristo murió para que yo ya no viva para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Tremenda verdad. Amén. Entonces eso es tomar la cruz, eso es negarse a sí mismo. Hay una canción que dice, tu voz me llama a las aguas y voy a ir para allá, y aunque me parezca que mis pies pueden fallar, te estoy mirando a ti, voy a seguir a ti, en ti puedo confiar. Yo quiero terminar este mensaje, porque no sé si me pasé ya los minutos, no me hicieron nada, todavía no me terminó de llegar. Quiero poner el video que le pedí al hermano ya que me ponga por unos momentos. Tuve la oportunidad la semana pasada, el fin de semana, de conocer a unos misioneros del sábado de Guatemala. Y mientras los escuchaba, lo que ellos estaban haciendo, realmente yo meditaba y reflexionaba en mi corazón de las cosas que nosotros podemos o no podemos estar haciendo para el Señor. Mientras los ingenieros nos ayudan allí, usted va a esperar en calma, sin desesperación. Amén. Y ellos, estos misioneros hermanos, llevan 42 años en Guatemala. Son americanos y llevan 42 años en Guatemala. Y ellos no solamente están en cualquier parte de Guatemala, sino que están trabajando con unas tribus ahí que son los chortis o algo así. Por ahí los guatemaltecos podrán saber mejor que yo. ¿Dónde dice reproducir? Está en inglés, pero yo sé que usted entiende inglés.
seasons, the Lord continues to bless us with exciting things to do for His kingdom here in Guatemala. What a privilege it is for us to be serving the Lord in this way. My being involved with the translation of the Old Testament into Chortí keeps me excited all the time. And these scriptures are being used to bring light to the darkness in this place. And the Holy Spirit is also using Diana Ahora la hermana tiene 70 años y as él she tiene teaches the 74. Bible to Chortí children and teaches them to sing in their own language. This is bringing her great joy. And Diana and I, with our Chortí team, love to go to Chortí-speaking churches to teach the people how to worship the Lord and experience His presence in their worship services. Every day when we wake up, we are thrilled about all the things we get to do for Jesus today. Thank you for being part of our lives and this wonderful journey of serving the Lord here in Guatemala. We may be getting old, but the Lord is blessing us with long life and a continued passion for serving Him. He has used all the years that have gone before as preparation for what we are having the privilege of doing at this time of our lives. All praise and glory go to our wonderful Lord and Savior, Jesus Christ. A few years ago, the Lord laid on us the need to make the whole Bible available to the Chortí people. And since we had completed and printed the New Testament some years ago, that meant that we would now have to translate the Old Testament. But we couldn't do it alone. We needed more people helping us. And that's when God called a young Chortí couple to come alongside of us to be our co-translators. And that is William and Olga. Esos son los hermanos que lo So we ayudan a trained them to type, to use the computer, and the principles of translation, and got them started. It is also our responsibility to raise financial support for them. So they have been working through the Old Testament and have translated all of it in draft quality and have revised all of it once or twice. After Porque that, traducen, it is revisan una o dos my veces y job está to todo go bien de la over Biblia. book by book with a fine-tooth comb to make sure we've got it right and that it sounds natural in Chortí. We have finished and printed an Old Testament portion which includes Genesis, Ruth, Esther, and Jonah. We are now working on the revisions of Isaiah, 2 Samuel, and Psalm. Están trabajando en Isaías, segundo We just Samuel y recently Salmos, got the dice, book para of traducirla a Proverbs ese idioma. printed, and were able to dedicate it in the village of Tunaco Abajo at a Chortí-speaking church. Last year, while we were giving a worship workshop in a village church, I noticed a large group of children who were singing with all their hearts. Miren todos los niños que van, After dice the service, que ella vio esos they niños flocked y around que querían cantar, me, así que snuggling formó up to un me coro as de niños. close as they could get. Right then, the Lord put in my heart to ask them if they would like to start a Chortí choir with me directing it. And in unison, they all said, yes. So in January this year, Olga and I started driving to their village every Monday afternoon for choir practice. Their first performance was several months later in a village church on the top of the mountain called Palillo Negro. There are 23 girls and 2 boys Y in the el coro fue choir. formado por 23 niñas y 2 niños So cute que cantan in en their new Chortí. uniforms. We arranged for 2 pickups to take the choir and their parents up to the church. Hermanos, miren cómo cantan esos niños y aquí a los jóvenes el día The viernes no los road puedo to hacer Palillo cantar. Negro is nasty and goes up about 3,000 feet from where we started. But those precious people in the back of the pickups acted like they had had the privilege of riding in a plush limo.
ellos los llevan ahí atrás, dice, se sienten como que van en una limusina, y los llevan ahí por los cerros, por las montañas. Everywhere. I yelled to them, "Follow me," and they did. And the little girls started singing as we walked up the trail. Esta hermana, la misionera, le dio cáncer y When logró we vencer el arrived cáncer. at the church, wow. Y dice que no quiere retirarse, que tiene 70 años, pero ella And quiere had seguir en la obra del forgotten to Señor. announce our coming. And also the lights were out. La because primera of the presentación de los rainstorm niños, la luz se the day cortó. before. No tenían instrumentos ni nada. Someone said, "We can't have a service without lights, can we?" Podemos tener servicio But sin the Holy luz. Spirit welled up in our hearts and said, "Why not?" So I gathered my little angels around me and told them the situation and that they would have to sing without me playing the piano keyboard. Tuvieron que cantar But sin we que were tuviera still ella que going cantar to el piano sing porque for no había luz. Jesus and do the very best we could. Their precious little hearts were not dampened in the least. One of the brothers of the church sent word around the neighborhood that we were going to have church. Edwin, si puedes adelantar un poquitito, unos 3 minutos. We had church. Dice que hicieron el coro, no tenía la primera presentación, no había nadie en la iglesia cuando llegaron. For a group Y los niños se habían of preparado, pero igual salieron a buscar gente hasta que apareció I gente. started teaching the Bible in Shorty in the National School in February. Por of this 40 year. años ella oró al Señor. I've Escuchen, been praying hermanos, for 40 more than años 30 years o 30 años oró al Señor para que el Señor le diera oportunidad de ir a esa villa because they were y compartieran. entrenched Y ahora, in en este año, le invitaron para que dé clases and complete en el spiritual idioma de ellos. darkness. By having the opportunity to teach these children, God is answering my prayers. A wonderful missionary couple, David and Regina White, volunteered to drive me up the mountain on a rugged dirt road every Wednesday so I could teach. At first, these shy, frightened Shorty children Ok, ahí vamos a were parar. distant and even rude. But as Gracias. Si pueden prender las luces. Solamente quiero terminar con esto, mostrándoles que estas personas, dice la hermana, que cuando ellos fueron a ese lugar, como misioneros, casi todos los misioneros van normalmente 2 o 3 años a un lugar y después ya vuelven. Y ellos son americanos, tuvieron que aprender el español para estar en Guatemala, ¿no es cierto? Y tuvieron que aprender el idioma chortís para poder comunicarse con esa gente de esa tribu, para poder traducir la Biblia. Y cuando dice que llevaban unos 4 años, le dijeron a ellos, ya pueden volver a su país. Y dice que el Señor le habló, ella estaba en ese momento y el Señor le dijo, si tú te vas, nadie va a venir a hacer este trabajo. Nadie les va a predicar a ellos la palabra ni nadie los va a alcanzar. Y dice que cuando el Señor le dijo eso 3 veces, ellos se quebrantaron y dijeron, Señor, aquí nos quedamos. Y llevan 42 años allá, uno de sus hijos nació allá, y la obra del Señor ha crecido de una manera increíble. Pero fíjense, hermanos, ellos tuvieron que aprender 2 idiomas para poder comunicarse con la gente. Normalmente nosotros queremos venir a América, ¿verdad? Pero ellos, con todos los lujos y las cosas que tenían aquí, fueron. Y están allá haciendo una obra que después de como 40 años está dando fruto. Y eso significa que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, va a quedar solo. A veces nosotros tenemos que enterrarnos allí, en la presencia de Dios, para vivir. Le invito a ponerse en pie.